Presidenta. Y después quedó muy claro todo. Ella misma sacó a la luz que la estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda. Ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Si el presidente me consultara, yo diría, esta no la vete, porque acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear todo. Cambió todo. Planteamos en primer momento de empezar a recuperar recursos sin tocar el equilibrio fiscal del gobierno nacional. El presidente tiene que entender que la Argentina puede salir adelante con las provincias adentro. Y si le va bien a las provincias, le va bien al país. Somos un conjunto. Si no hay acuerdo, esto es imposible. 1,6% el aumento de la inflación de junio, por debajo de lo que calculaban todas las consultoras. Hola, 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 mis nacioneros. Qué lindo encontrarlos, porque los extraño el fin de semana. Hay que decir que me falta este momento, ¿eh? Pero bueno, el descanso hace bien. Igual, descanso, que olvídense del descanso, porque ahora yo les diría, ajustense los cinturones, como cuando están en un avión y están por empezar a volar. Sí, señor. Dos oportunidades en las que el piloto, las autoridades de a bordo te dicen ajustense los cinturones. Una es cuando estás por despegar, la otra es cuando hay turbulencia, si hay que ajustarse los cinturones. Acá estamos en el avión, ¿eh? Mira, mira, se mueve el avión, por favor, por favor. Acá estamos ahora. Y sí, porque estamos en un momento donde la política está en plena rosca para sobrevivir. Eso significa discusión por fondos, discusión por candidaturas, y porque algunos van a quedar afuera y otros van a seguir. Y nosotros vamos en ese avión que ellos manejan en este estado emocional o psiquiátrico o no sé qué, ¿no? Tremendo. Acá estamos nosotros y ellos nos llevan, se van peleando en la cabina. Agarre el volante, señor. Así estamos. Se ríe Facu, pero bueno. Entonces, vamos a analizar las debilidades y fortalezas del momento, de algunos de sus protagonistas, del gobierno. Hoy se reafirmó la fortaleza del gobierno. Adivina, adivinador. La fortaleza del gobierno, ¿cuál es? Y sí, la inflación, la baja de la inflación. Porque imagínense, creo que pocas veces fue tan importante este 1,6, ya no en el contexto económico, porque le veníamos siguiendo el paso, ¿no? A nivel, che, ¿se va a mantener la desinflación? ¿Van a salir del cepo? ¿Es 2? ¿Salimos del 2? No. Hoy este número, el 1,6% de inflación, creo que por primera vez fue importante por una definición que suele tener un colega, Gustavo Bazán, que dice que la inflación, la baja en la inflación, es la verdadera gobernabilidad de Milei. Esto lo dijo al principio del gobierno. Yo creo que nunca mejor dicho que hoy, porque venimos de la semana pasada que fue el pico para abajo en términos de gobernabilidad. Tremendo, turbulencia total, ahí empezó la turbulencia del avión. Entonces, el 1,6 fue más que nunca la columna de la gobernabilidad de Milei. Ojo, ojo con esto. Esto fue gobernabilidad pura, la inflación en el 1,6. Pero sobre todo, si vemos... a ver, sí, pongamos lo que dijo el presidente, porque fíjense, la imagen de este cuadro es muy importante. Acá está el cuadro de la inflación. Me voy a quedar lo que ellos dijeron, el precipicio de la inflación. Acá está, abajo.
Y mostrame ahora el número más importante de este cuadro, de la inflación de este mes. A ver, ¿dónde está el número de inflación en alimentos? Mostrame. Acá está. Miren todo lo que hay que desandar desde el pico hasta ir a la inflación en alimentos. Ya está en cero. Esto es muy importante. Gobernabilidad pura, ¿saben por qué? Porque esta es la marca que más incide en términos de pobreza. Los sectores de más bajos recursos gastan mucho más en alimentos, con lo cual esto incide directamente en el índice de pobreza. Directo. Pero ojo, porque también tenemos que ver otro número para hablar de otro sector que es muy importante, que es el de la clase media. Y aquí vamos a ver la pirámide, ¿no? Lo que más marcó, lejos del 0,6, lejos del 1,6, 3,7 educación, 3,4% vivienda, agua, gas y otros servicios. Permítanme, recreación y cultura 2,5, salud 2,2. Esto es clase media pura, a la que eso le implica si está un poco mejor o un poco peor, si llega, si asoma la cabeza, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, pero que es importante porque tal vez también marca esa fragmentación entre distintas clases medias que tienen distintas miradas en el gobierno y en donde van a incidir más o menos otras discusiones. Pero vuelvo, mientras esto es la gobernabilidad de Milei, la inflación, vamos a lo que no es gobernabilidad. Primero déjenme decirles algo, porque la palabra gobernabilidad parece una palabra abstracta que les gusta a los politólogos. ¿Qué es la gobernabilidad? Es poder gobernar. ¿Y vos cuándo podés gobernar? Cuando podés hacer leyes. ¿Y cuándo podés hacer leyes? Cuando tenés gente que te levanta la manito para aprobarte las leyes. Y cuando no la tenés, tenés turbulencias. Entonces, debilidades del gobierno. El desorden político con el que no pudo evitar la sesión de la semana pasada, que lo dejó al límite. Eso es una debilidad. En el gobierno dijeron no, porque queda en evidencia el principio de revelación, esto no es una derrota. Pero la verdad ahora tienen que estar contando las figuritas de los 85 porque llegaron a esa sesión, ¿no? Ahora, quiero ser muy justa, porque el inédito asedio opositor de todos los gobernadores colaborando para una jornada negra en el Senado del Gobierno, también tiene en ellos algo que es complicado. ¿Ustedes se acuerdan del Pacto de Mayo? 18 gobernadores lo firmaron. ¿Saben lo que decía el Pacto de Mayo? Decía, por ejemplo, que se comprometían, miren, acá están, que se comprometían a que el déficit fiscal y la baja del déficit fiscal era innegociable, que no tenía que haber déficit. El déficit fiscal, innegociable. Bajarlo, por supuesto. Y la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25%. Volveme a poner a los gobernadores firmando, aplaudiendo. Y muchachos, ¿dónde quedó esto? Si le agujerearon el equilibrio fiscal con las leyes de la semana pasada. Ahora sí, ustedes también tienen razón. El gobierno les incumplió. Algunos dicen el gobierno nos maltrató. Algunos dicen nos amenazó en nuestros territorios. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Al avión en turbulencias. Entonces, esto no ocurre en un vacío. Esta turbulencia no ocurre en un vacío. O mejor dicho, sí ocurre en un vacío. El vacío de la política. Porque ahí había que hacer política. Bueno, dicho esto, mi tesis es que el gobierno nacional y los gobernadores están condenados al éxito, para decir una frase. Están obligados a un acuerdo por varias cosas. Primero, porque sus destinos están atados. Los ejecutivos de provincia están atados al Ejecutivo Nacional. Pero ¿saben por qué también? Y este dato es chivo. Porque en muchos casos comparten el electorado. Los que en las provincias votan
o votaron a Milei, también votaron a sus gobernadores. Entonces, eso también los une. Ahora, que estén obligados al acuerdo por razones obvias, no significa que lo vayan a lograr y no significa que no aprovechen este momento los sospechosos de siempre, que son varios los sospechosos de siempre, creo que cada vez son más. A ver, anoche el vocero presidencial posteó una encuesta de Opinaya que después reposteó el presidente. Tenés acá está el cuadrito. En esa encuesta, acá, con esto arrancaron la semana en el gobierno, mostraban por qué el gobierno tiene fortaleza, de alguna manera, en el apoyo social, poniéndose, digamos, del otro lado de los que le hacen la contra o una oposición dura. Mostraban estas afirmaciones que tenían todas respuesta positiva. Es necesario hacer una reducción del gasto público, el déficit fiscal es el origen de las crisis económicas del país, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante y es necesario reducir la cantidad de trabajadores del Estado para corregir la economía. Todo esto tiene porcentajes mayores al 50%. Y ese es hoy probablemente el principal sostén del gobierno junto a los resultados económicos y van de la mano. Ahora, a este sostén social se puede sumar otro que es muy interesante analizar y es que sigue prevaleciendo en el electorado, y esto no es solamente un atributo del gobierno, pero sí un estado de cosas en el país, sigue prevaleciendo en el electorado mayoritariamente la decisión de no volver al pasado. Eso es lo más importante o más poderoso que hoy tiene electoralmente el gobierno de Milei, además de lo que recién nombramos. Pero les quiero mostrar cómo es esa torta, que el cálculo lo sacó Juan Mayol de Opinaya. Mostrame lo que es esa división. ¿Qué hay hoy en el electorado argentino? Dale, vamos a los cuadritos de la... Acá está. No, los 30 y 30, ¿no los tenés? Ok, bueno. Sácame este entonces. Imaginen una torta. Un círculo. 30% de ese círculo es electorado seguro de Milei. 30% de ese círculo es electorado kirchnerista. ¿Qué pasa con el 40% restante? El 40% restante, fíjate, ahora sí, dame la frase esta. El 40% restante tiene profundo rechazo al kirchnerismo. O sea, no lo determina estar seguro, fiel a Milei, pero tampoco está con el kirchnerismo, es más, está en contra. Entonces la grieta que hoy hay en el país sigue siendo la grieta frente al kirchnerismo. Hay un 70% de la población que tiene rechazo al kirchnerismo, que considera que está bien que Cristina esté presa, que es una buena señal. Eso hoy, la antigua grieta, es algo muy poderoso que inclina la balanza a favor del gobierno. Pero el gobierno no tiene que cometer ciertos errores políticos, porque hay temas que empiezan a entrar en la agenda que no estaban antes. Y me voy a meter con esos temas. Ustedes saben que al sector que no está dentro del sector seguro de los libertarios, pero a toda la política en general, vamos a hablar de los dirigentes políticos, les cuesta mucho que emerja un nuevo líder de cara al terremoto que fue la llegada de Milei al gobierno. Entonces, ¿qué buscan? Buscan cohesión o representar a la gente en temas donde encuentren un amplio consenso. ¿Cuál es el tema 1? Jubilaciones. Hay un enorme consenso social en que las jubilaciones tienen que aumentar. Es un consenso social que se extiende a lo largo de todo el mosaico político. Entonces, ¿qué se hace ante eso? Bueno, a la política o a los sectores políticos que les cuesta encontrar una oportunidad porque no encuentran su lugar, se toman de los temas donde van a tener una segura respuesta favorable por parte de la gente. Y acá es donde el gobierno, que tiene que hacer cuentas, encuentra un límite, porque es difícil argumentar, porque es difícil el costo político de decirle que no a los jubilados en un momento donde ¿quién no tiene un jubilado en la familia?
¿no? Que sabe que cobran una miseria, que necesitan ayuda, que esto los desmoraliza. Y acá viene una oportunidad y una necesidad, porque el tema de las jubilaciones no se puede hablar en términos de oportunismo, que también existe porque algunos lo usan en forma oportunista. Cuando gobiernan otros se callan, cuando no gobiernan ellos lo traen al tema. Obviamente, en la formulación de cálculo jubilatorio para aumentos de Alberto Fernández, destruyeron las jubilaciones, pero ahora perdieron la memoria, ¿no? Ahora van y levantan la mano. Pero vamos a ver este tema que es tan difícil solo con algunos números. En Argentina, no viene ahora. En Argentina hay 1,3 aportantes por jubilado, cuando se necesitaría 4. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos si hay 1,3 aportantes activos por jubilado cuando necesitarías 4? Y sí, fíjate vos, los jubilados están cobrando una cuarta parte de la canasta que dice la Defensoría de la Tercera Edad. Más del 60% de las jubilaciones son por moratoria. ¿Cómo hacemos si más que se duplicó la cantidad de jubilados con la misma cantidad de fondos en el sistema previsional? Pero miren ahora este dato. Más del 45% del presupuesto, o más del 60% si se cuenta el resto de las pensiones, van a pagos previsionales porque no alcanzan los fondos. Entonces, cualquier ajuste que haga el gobierno, obligadamente va a incidir en esto, porque es la mayor parte del gasto. Y sigo, porque hay más. En un contexto de 10 millones de trabajadores que están en negro, con lo cual no aportan, pero muchos de los que quieren que aumenten las jubilaciones no se dignan a hacer una reforma laboral seria para que estos puedan aportar. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los empleadores que tienen miedo de un juicio laboral y entonces no hacen los aportes, o los trabajadores que lo aceptan porque necesitan trabajo. En realidad nadie. En realidad el sistema tiene que ofrecer una salida a este problema. Tiene que ofrecer una salida. Pero aparece una disociación de los que dicen querer que aumenten las jubilaciones, pero acá se hacen los giles. Y sigo. La inversión en jubilaciones es de 10 puntos del PBI. De esos 10 puntos del PBI, 5%, 5 puntos del PBI, son regímenes especiales. Sí, lo que están escuchando. La mitad de las jubilaciones se va, en cuanto a porcentaje de lo que del dinero que cuesta, en regímenes especiales. ¿Por qué no tocan eso? Ahí están los problemas serios. Entonces, es oportunista y es fácil decir aumentemos, pero no se meten en los puntos críticos donde se debería estar hablando en serio para cambiar la situación de los jubilados. Porque aparte, el sistema previsional, con lo que recibe, alcanza para la mitad de lo que se necesita para pagar lo que cuestan las jubilaciones y pensiones. Dicho esto, claramente, aquí el gobierno, cuando tenga que lograr estos vetos, en un momento preelectoral, va a tener un costo político y la dificultad de que todos están en la carrera electoral. Y va a buscar, en esta turbulencia, asegurar los 85 héroes. Y acá aparece... Vamos a ver, decía recién Facundo que van a ser otras figuritas, las que tiene que conseguir el gobierno. Y vamos a un tema que también hace a la gobernabilidad. Recién hablábamos del Senado, de los gobernadores, de los, comillas, héroes. Hablamos ahora de la vicepresidente de la Nación. Yo creo que ya sabíamos que había una ruptura, pero que ahora la ruptura quedó no solo expuesta, sino aceptada, blanqueada por la propia vicepresidente. Entonces yo creo que ella eligió el momento de la ruptura, no de casualidad. Creo que detrás de esta ruptura, que puede tener una cronología, ¿no? Una cronología que va desde pobre jamoncito, pasando por la ausencia en el Pacto de Mayo, por la reivindicación a Isabel Perón y tantas otras cosas. Hay más, porque habría varios puntos, a esta admisión del sábado donde ella
se puso del lado de la oposición. La vicepresidenta de la Nación hoy es parte de la oposición. Es esa la conclusión. Entonces, esto, que si al gobierno le va bien, es una pelea más entre presidente y vice de la Argentina, que tenemos una colección, pero si al gobierno se le ponen las cosas difíciles, yo creo que ya es cantado que la jugada de Villarruel puede ser abiertamente en contra, porque ya quedó dicho, ya no se disimula más, y que todo indica que hay también una especie de armado en el cual pareciera identificarse más con el nacionalismo eventualmente peronista por esta línea que viene siguiendo la vicepresidente, y creo que Camila Dolavllan tiene también información acerca de qué puede ser esa construcción política de Victoria Villarruel, que me parece que ya está del lado de la oposición. Camila. Sí, Cris, es un equipo abroquelado en ser opositor el que ha conformado Victoria Villarruel. Nosotros acá en esta mesa contamos, a medida que iban saliendo funcionarios de su confianza, que abogaban porque tenga una relación más fluida con el oficialismo, con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, y eso con las últimas renuncias / despidos, se terminó. Y esto que Victoria Villarruel expresó en los comentarios en redes sociales este fin de semana es una ruptura total, lo decíamos el viernes. Victoria Villarruel se convirtió en opositora del mismo gobierno, tal vez una situación comparable con lo que fue Cobos y Cristina Kirchner después de la 125. Cuando Cristina le dijo, recordamos hoy, le dijo ocupa, ¿no?, a Julio Cobos. Yo creo que no falta mucho para que digan lo mismo sobre Victoria Villarruel, a quien ya le dicen traidora, pero eventualmente lo que sucederá cuando eso se plasme en decisiones más nítidas como cabeza del Senado, es muy probable que este sea el camino que recorra la relación con Milei y con la gente que lo rodea. En un ratito, Cris, te voy a contar qué equipo compone el círculo rojo de Villarruel. Porque esto no es una decisión de un arrebato, de un día para el otro. Es una cosa pensada, y el equipo que hoy está ocupando los lugares más importantes de la Cámara Alta del país, del Senado de la Nación, son personas íntimamente ligadas a la cúpula de inteligencia militar de distintas épocas. Ahora te voy a contar los nombres, quiénes son y qué lugar ocupan. Abro un paréntesis acá, porque las dos mujeres que están chocando en este cortocircuito que está en la cúspide de la jerarquía, ¿no?, porque es presidente y vice, son Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, que decía esto de la vicepresidente. En el primer momento parecía como una pelea en la que nosotros queríamos pelearnos con la vicepresidenta. Y después quedó muy claro todo. ¿Cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la vicepresidenta? Es que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, 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 que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso. Eso es lo que dijo. Bueno, esta avanzada de Patricia Bullrich, cara a cara con Villarruel, ¿preanuncia un lugar en el Senado para Patricia Bullrich? Yo sé que vos, Facundo, no estás de acuerdo con esta posibilidad. Hasta ahora, según información que tengo y charlas con gente del gobierno, con gente del entorno de Patricia Bullrich, la idea todavía no termina de cerrar en el entorno de Patricia Bullrich, pero no está descartada esa posibilidad, sobre todo por lo que implicaría poner a una figura como la de Patricia Bullrich enfrentando a Victoria Villarruel en esa posición y en ese ámbito, en la Cámara de Senadores. Hasta ahora, lo que me dijeron el fin de semana y hoy, todavía no está cerrada esa idea. Yo el presidente lo quiere. El presidente la quiere y Karina también. Yo arriesgo que Patricia Bullrich va a ser candidata a senadora.
Es muy probable, es muy probable. La quiere el presidente y también la quiere Karina Milei, que es la persona que está más enojada incluso que el propio presidente con esta situación de Victoria Villarruel, porque había generado ahí cierta sintonía y cierto acercamiento la propia Victoria Villarruel, y esto lo vieron como una literalmente puñalada por la espalda. Y te digo algo, esta avanzada de Patricia Bullrich, imagínala en el Senado. Sí, va a ser tremendo. Imagínala en el Senado. Va a ser tremendo. Villarruel, presidente del Senado, y Patricia Bullrich sentada en una banca. Presidenta del bloque. Imagina ese cortocircuito, porque va a ser para pochoclos. Total. Pero también, cuando vemos los lineamientos que va tomando, por lo menos la construcción política que está haciendo Victoria Villarruel, que no la puede negar, porque está, y tampoco tiene nada de malo, porque los políticos están ahí para construir política, para construir poder, pero es una construcción que a uno lo lleva más para el lado del peronismo. ¿Ustedes coinciden? Sí. Para el lado del peronismo. Un peronismo, comillas, de derecha, nacionalista, ¿no? ¿Y saben quién detectó esto para mí? Pero ustedes me dirán, ¿vieron el videíto de la señora presa por corrupción y su hijo cuando ella está haciendo los huevos con palta? Presta atención. Viendo ahí Villarruel y cosas. ¿Qué rico? ¿Te haces huevo revuelto? Sí. ¿Mirá vos? ¿Con palta? Sí. ¿Proteínas? Sí. ¿Son buenas para la pelea? Sí, pero... no sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra. Bien, con salud sí. Y claro. Bueno, si tu mamá te contesta así, no importa, no quería, no era por esto. Cuando empiezan a hablar, le dice él, ¿viste que Villarruel y Coso se están peleando? ¿Esto es bueno para la pelea? Yo creo que Cristina Kirchner sí registra a Villarruel, porque le aparece ahí una contracara que puede ser contracara dentro del peronismo, en un supuesto peronismo que busque una salida por derecha. No sé si ustedes coinciden, y vale decir que no, ¿eh? Yo tengo una mirada singular sobre el vínculo de Victoria Villarruel con el mundo del peronismo, porque lo que está alrededor de Victoria Villarruel, como Claudia Rucci, tiene muy poco contacto con el peronismo real. Es una figura emblemática, lleva el apellido emblemático de Rucci, pero tiene poco contacto con la territorialidad y sobre todo con las cercanías o las simpatías ideológicas, con la narrativa. Hay mucha dificultad para que se pueda sintonizar, aunque Victoria Villarruel tiene el objetivo de que el peronismo la identifique a ella como una, no como una propia, pero sí como una parecida, como una semejante. Pero en el peronismo está muy complicado eso, muy complicado. Y ahora, dicho esto, porque hay una construcción política, yo la pregunta que dejo flotando es, ¿qué pasa si hay una situación límite y tiene que definir la vicepresidente? Hoy me inclino a pensar que la definición no va a ser la que favorecería al gobierno. Hay que ver, quien vivirá verá, pero esta ruptura hoy la dejó del otro lado definitivamente. Dicho esto, hay un tema que no se puede soslayar, y recién hablábamos en el pase con Juan Pablo, de las formas del presidente. Yo creo que por un lado, el presidente ascendió al poder representando la ira y el enojo con el sistema político. Entonces ahí, cuando el presidente se enoja a rabiar con la casta, con la máquina de impedir, él está representando a muchos argentinos que estaban enojados. Pero yo creo que el enojo per se, como método, no siempre funciona como fórmula. No siempre funciona porque a veces no representa a muchos, incluso de los que eventualmente lo votan al presidente. Pero no me quedo ahí. A veces el enojo tiene costos políticos, como por ejemplo algunas relaciones con los gobernadores, algunas relaciones con los que eran socios y dejaron de ser. Y es más, eso termina redundando en situaciones como la del jueves pasado.
Algunas fuentes me dicen, mira, no estoy de acuerdo con vos porque Mauricio Macri le tendió todos los puentes a los gobernadores y luego lo traicionaron. Les dio los fondos y después lo dejaron totalmente solo. Entonces está bien que Milei se ponga duro y negocie realmente con dureza. Y la verdad puede ser, porque a veces las cosas de la política se le escapan a los que simplemente analizamos, a los que no estamos en la lucha por el poder. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que no ve bien la agresión y se siente mal con la agresión cuando es el elemento político del presidente. Y quizás hoy no se lo cobren porque ven la baja de la inflación, porque ven la estabilidad. Pero ¿para qué construir un talón de Aquiles? ¿No? ¿Para qué construir un talón de Aquiles? Y ustedes me dirán, bueno, pero el presidente así muestra que él es franco, que dice lo que piensa, que no es un hipócrita, que no tiene por qué mostrar una sonrisa cuando no es lo que siente. Pero a veces la emocionalidad es traicionera, porque te hace hacer cosas de las que después podés arrepentirte, no porque no seas sincero, sino porque terminan redundando en problemas. Entonces, ahí es donde me parece que pensando en las reformas que necesita este gobierno, porque ahora viene el ordenamiento, la baja de la inflación, la estabilidad, bárbaro. Pero lo que viene, incluso si le va espectacular en las elecciones, como dicen muchos analistas políticos, viene el tiempo en que va a tener que hacer reformas para que realmente la economía despegue, para que realmente el país crezca, que van a necesitar algunos acuerdos. Y si se pelea con todo el mundo, no va a tener esos acuerdos. Entonces, creo que hay un costado adolescente del gobierno, para ponerlo de la manera más, si se quiere, tranquila, que tiene que quedar atrás, porque en la nueva etapa tiene que haber discusiones serias, tan serias, porque lo que se está discutiendo es que hay pocos recursos para necesidades muy críticas, que hay que discutirlo muy en serio, y que si vos agredís, dos males no hacen un bien. Te vas a tener que poner de acuerdo con el que puteaste ayer, y va a ser más difícil, y te va a redundar en un jueves como el de la semana pasada. Y van a estar los ventajeros, van a estar los oportunistas, van a estar los traidores, van a estar todos esos que están haciendo fila para el momento en que te vaya mal. Entonces, si vos cosechás, o mejor dicho, sembrás esas tempestades, seguro las vas a cosechar en el momento en que tengas un bajón. Entonces, ni siquiera es por una cuestión de modales, es por una cuestión política. Y ya sé, el presidente no es político y quiere mostrarnos a toda costa que no va a hacerlo nunca. Pero el presidente ocupa el cargo más alto del poder político del país. Y esa paradoja lo va a acompañar hasta el último día de su mandato. Y lo que estoy diciendo no tiene que ver con algo que me parezca a mí, sino con una realidad absoluta, que es la realidad del poder. Ni más ni menos que eso. Así que con eso yo le pondría un broche a este comentario, sin dejar de agregar algo que me parece capital. Además de las reformas que tiene por delante el presidente, hay una mochila tremendamente pesada, pero no que lleva el presidente, que llevamos todos. Miren, cuando yo hoy me enteré de la decisión de la jueza Loretta Presca, la verdad que creo que como todos nos sentimos abrumados, apesadumbrados, porque cada noticia sobre YPF, que es una montaña de plata que el país tiene que pagar, es responsabilidad. El primer nombre que les aparece a ustedes, ¿cuál es? Axel Kicillof. Perfecto, porque él estaba ahí en la cartera económica. Pero hay que sumarle la responsabilidad mayor, la ideóloga de este señor, que ahora dice que están peleados, que es la señora Cristina Kirchner. Entonces, hicieron tanto daño, dejaron una cuenta tan importante en el haber, que cada vez que aparece una mala noticia sobre YPF, yo me acuerdo de ellos dos. Y claro, debo estar en el 70% del país que se acuerda de ellos dos por cosas como esta.
Y aunque hoy estén peleados, este señor en las encuestas representa la continuidad de ella. Y probablemente sea el candidato con el que se enfrente Milei en las elecciones de 2027. Probablemente, porque todavía tiene varias peleas internas por transitar. Entonces, ¿saben cuál es para mí la pelea de fondo? La pelea de fondo en Argentina, no solamente el modelo de Milei, kirchnerismo, antikirchnerismo. La pelea de fondo sigue siendo que gane el futuro o que gane el pasado, amigos. Que gane el pasado. Y todos me entienden a qué me refiero. O gana el futuro o gana el pasado. Y esto también es una responsabilidad del gobierno, porque las cosas en Argentina dejan de estar en la fase divertida de la ira y la indignación. Estamos entrando a la fase de la seriedad, donde gana el futuro o gana el pasado. Y ahora sí, me traigo yo la banquetita. Me voy a traer yo la banquetita porque estamos en casa. Si no hacemos un lío.